Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión número 7 del 2023 de su programa Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 21 de febrero del 2023. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Y saludo con mucho afecto, como casi todos los martes, al doctor Samuel Octavio, colaborador de este programa. Doctor Samuel, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael? Un gusto de nuevo estar con usted. Soledad, bien te busqué, mientras tuve compañía. Soledad, soledad mía, viniste cuando se fue. Así iniciamos con un fragmento del poema Soledad Tardía de Enrique González Martínez, personaje que nuestro invitado, el doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, nos platicará. El doctor Avilés es el director del Instituto Sinaloense de Cultura, miembro del Colegio de Historiadores de Sinaloa y cronista de Mocorito. Bienvenido, doctor Avilés. Buenas tardes. Muchas gracias, estimado Rafael. Gusto saludarte, Samuel. Igual. Y qué suerte estar de nuevo aquí en Radio UAS. Bienvenido, doctor. Vamos a iniciar con esta pregunta, doctor. ¿Cómo llega Enrique González Martínez a Sinaloa? Bueno, hace unos días anduve en Mazatlán, por ahí por el área por las Altas, cerca del Freeman. Y hay una placa ahí en Sixto Zuna, me parece, cerca del Museo de Arte de Mazatlán, viniendo allá de la Plaza Machado. Y ahí justo en la esquina con el malecón, con las Altas, hay una inscripción, una placa de mármol, supongo por la textura y forma del material, que la Sociedad Histórica Mazatleca puso en mayo de 2001. Y ahí fue donde llegó por primera ocasión, cuando menos así lo relatan documentalmente, Enrique González Martínez, y tal vez con su familia, porque él viene a Sinaloa porque a su papá lo habían invitado para que dirigiera una escuela de educación básica, sí, me parece en el Fuerte, y él era recién egresado de la Escuela de Medicina de Guadalajara, y él llegó, y ahí hay una inscripción a propósito de cómo iniciaste. Bueno, yo también iniciaré algo así. Él en su obra, y así lo relata esa placa, cuando vio el mar, dijo lo siguiente: desde aquel maravilloso mirador de las olas altas, apareció a mis ojos la gran lágrima azul. Ahí está para la posteridad. Él llegó entonces al puerto y para llevármelo rápido a Mocorito, como les decía ahorita, en 1898 él llega a Sinaloa y se enamora perdidamente, así dicen las crónicas de la época, de una sinaloíta, Luisa Rojo, con quien se casa y tuvo 4 hijos. Él llega, incluso en Mazatlán, en 1903, una imprenta Retes, no había otra, le imprime su primera obra, Preludios, me parece, si no mal recuerdo, se llamaba, y él de ahí se va a Mocorito. Él en su obra que le reprodujo el Fondo de Cultura Económica, él estuvo antes en Mocorito más o menos en 1904, y de ahí él en 1904 se muere su mamá, por cierto. En 1905, a su regreso de una incursión en la Ciudad de México, él creía que tenía amigos en la Ciudad de México y se fue a probar suerte. Y bueno, sus amigos no fueron tanto porque no le ayudaron y se tuvo que regresar. En 1905 él se regresa a Sinaloa y es ahí donde ya llega por varios años a Mocorito. En 1905 se le muere también otro hijo. Y bueno, esas cosas le marcan a todo el mundo, ¿no? Entonces, él llega a Mocorito, dice en sus crónicas, en su obra, que llega a Mocorito invitado por Francisco Cañedo a resolver un problema político, porque el entonces prefecto Antonio Chavarría, que estuvo como el primer
primer lustro prácticamente del siglo XX dirigiendo el distrito de Mocorito, renuncia por alguna razón y es invitado Enrique González Martínez, que era amigo del gobernador, pero también era amigo de las dos familias que por años, como suele suceder en muchos lugares, se disputan el poder. Y él era bien visto por las dos fracciones. Yo presumo que las fracciones estas eran una encabezada por Eustaquio Buelna y otra por el coronel Manuel Insunza. Los Buelna contra los Insunza. Entonces él era bien visto por las dos partes y él llegó para ser prefecto político a Mocorito a partir de noviembre de 1906. Y ahí realiza una gran obra. Además del ejercicio de su profesión como médico, una obra política, pero también una obra literaria que hace que todavía a Mocorito se le conozca como la Atenas de Sinaloa. Llegó a Mazatlán, era obvio en estos tiempos porque la vía de transporte más adecuada, más funcional, era por mar, ¿no? Y se llegaba a Mazatlán, ¿no? Y a lo mejor por ello el registro de esta permanencia ahí, ¿no? Pero al parecer, lo que comenta el doctor Avilés, la estancia en Mazatlán parece que fue fugaz, ¿no? Una placa mucho más grande y más significativa debía de estar en Mocorito, ¿no? Porque es realmente donde podemos seguirle la huella, el rostro, ¿sí? Y la presencia real que tuvo Enrique González Martínez en Sinaloa, ¿no? Si algo está muy bien como nota, como placa, ¿no? Alusiva, ¿no? Pero la significativa está en Mocorito, sin lugar a dudas, ¿no? En Mocorito, el 2004, hubo un coloquio nacional sobre la obra de Enrique González Martínez, encabezado por nuestro paisano José Gagiola, que en ese entonces era el presidente colegiado del Colegio de Sinaloa. Y ahí estuvo Jaime Labastida, Eduardo Langagne, que el año pasado se le dio el premio de literatura de la Feria del Libro de los Mochis, y Aline Peterson, creo que ella es familiar de José Ferrer, por ahí tiene un vínculo. Y ahí, al culminar el evento, nos trasladamos a un sitio ubicado en el centro histórico por la calle Benito Juárez, donde se colocó una placa. Pero esa placa no perduró mucho porque es paso a los muchachos que van a la prepa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nuestra universidad. Y es por la calle Benito Juárez. Y no duró mucho y mejor la familia prefirió quitarla con el paso del tiempo, meses, 2, 3 años, y está guardada ahí. Pero hay otra placa que está ubicado en un conocido hotel de la ciudad, donde fue el lugar donde José Sabás de la Mora editaba su periódico La Voz del Norte. Y ahí hay una placa, incluso hay murales en el interior de ese hotel que relatan la estancia de Enrique González Martínez. Y ahí está una placa donde dice que ahí se editó la revista Arte, una revista que se le daba a los suscriptores del periódico Voz del Norte de manera gratuita, y no duró más que creo que un año y medio, 18 meses, porque bueno, ya la revuelta de la revolución estaba en las goteras de todo el país. Pero ahí hay una placa, Samuel, Rafael, amigas, amigos que nos escuchan, donde relata el paso de él ahí por la ciudad. Habla de que ahí estuvo la imprenta donde se editó Voz del Norte, que ahí se produjo una de las revistas de literatura más importantes de la época. Y también ahí resalta que Enrique González Martínez, además fue prefecto político del distrito de Mocorito, también fue nominado ya a mitades del siglo pasado como al premio Nobel, ¿no? de literatura. Entonces sí hay una inscripción y la gente lo recuerda. Mocorito, hay la Casa de la Cultura, se le denomina Enrique González Martínez. Hay una calle de la ciudad que se llama también Enrique González Martínez, y bueno, es uno de los, aunque no fue
mocoritense, sinaloense desde luego. Hay quienes, a propósito de que en Mocorito presumimos de los tres grandes de la ciudad, bueno, también tenemos tres grandes en el aspecto de la literatura, ¿no? Que se congregaron a la sombra de Enrique González Martínez. Uno de ellos fue Sixto Zuna, que cuando llega Enrique González Martínez lo invita para ser su secretario en la prefectura, y al mismo tiempo ya José Sabas de la Mora, pues ya desde 1902-3, él había sido invitado para dirigir la Escuela de Varones de Mocorito, y ahí se queda. Y ahí se lleva una imprenta, y desde 1903-1904 empieza con el periódico La Voz del Norte, y esa trilogía también fue muy importante, que fue la que provocó que, repito, a Mocorito se le llame el Atenas de Sinaloa, los tres grandes de la literatura mocoritense, pudiéramos decir. Entonces sí hay un recuerdo en el imaginario de Mocorito que se ha intentado preservar, ¿no? Pero estamos en deuda con ese personaje, ¿no? Que mucho ilustre no solamente le dio a Mocorito, porque después de Mocorito él se fue al Fuerte. Cuando Cañedo muere, hay un reordenamiento de los prefectos políticos. A José Sabas de la Mora lo sacan de Mocorito y lo mandan a Cozalá de prefecto político, creo que fue su primera incursión política. A Enrique González Martínez de Mocorito, en Mocorito estuvo de 1906 a 1909 más o menos, a finales de 1906, y en 1909 él se va al Fuerte, y el centenario de la independencia de México en Mazatlán es encabezada las fiestas por el prefecto político Enrique González Martínez. Es decir, el centenario de la independencia lo encabeza Enrique González Martínez como prefecto político de Mazatlán, y de ahí ya se lo trae Diego Redo como secretario de gobierno, y ahí ustedes pueden decir muchas cosas mejor que yo, ¿no? Doctor Avilés, una cosa nada más. Entonces quiere decir, con esto que nos comenta usted, quiere decir entonces que más que esta placa, ¿no? Grabada, hay otra placa más grande en Mocorito. Hay una placa que está en la memoria, los mocoritenses, el imaginario, resaltando entonces la figura de este personaje, sin lugar a dudas, ¿no? Por esto que nos señala, ¿no? Sobre todo porque tuvo una dimensión universal, ¿no? Personaje. Sí, desde luego, y aunado a su labor literaria, fue su trabajo político, pero también en el ejercicio de su profesión también dejó huella, ¿no? En la atención como médico que fue, nunca dejó de ejercer su profesión, y eso le ganó también muchos dividendos. Él formó parte de la clase política, económica, social, política de esa época, ¿no? Él fue parte de un organismo que había en muchas ciudades, me he dado cuenta al leerlas, a los historiadores de Sinaloa como ustedes, los famosos casinos que había, ¿no? El casino en Mocorito, hubo un casino de Mocorito, y ahí se congregaba la élite. Hay que recordar también que el distrito de Mocorito en ese tiempo son lo que hoy son los tres municipios de Léora, Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito, y Mocorito era el centro político, económico, literario. Y bueno, en el aspecto literario hay que decir que en esa época Mocorito, por la presencia de Enrique González Martínez, Sixto Zuna y José Sabas de la Mora, pero sobre todo Enrique González Martínez, sin duda, se pegaba al tú por tú en el aspecto de la capital cultural de Sinaloa con Mazatlán, ¿no? Y eso no era poca cosa en ese tiempo. Y además Mocorito pues era uno de los lugares de paso de los dos caminos que cruzaban el estado. Los dos caminos de las diligencias pasaban por Mocorito, y era un centro de aprovisionamiento comercial de fondos mineros muy importante. Como buen mocoritense, el doctor Avilés conoce mucho de su historia, de su pueblo, ¿no? A mí me gustaría conocer un poco más sobre su quehacer como político, y ahorita nos mencionaba usted acerca de que nunca dejó de ejercer su vocación, ¿no? de médico, pero ¿qué más hizo ahí en Mocorito? Que la gente lo recuerda, porque sí llega, se establece como prefecto, se establece precisamente como médico, escribe. ¿Qué más es lo que hace? Lo coloquial. ¿Quiere más, Rafael? Sí, justamente eso pensaba Samuel. Lo coloquial. No, pues mira, era una gente cercana al poder, ¿no? Sin duda. El llegar a Mocorito no dejaba de ser provincia, ¿no? Si consideramos y lo comparamos
con su origen de la ciudad de Guadalajara. Entonces llega como pez en el agua a Mocorito, a Sinaloa, y él también en ese tiempo había estado como diputado federal suplente de un distrito electoral de Chihuahua. Entonces él hizo una labor política con mucha presencia. En aquel tiempo pues las estructuras municipales que lo son hoy no eran tan grandes, era si acaso el tesorero, o como se llamara en aquel tiempo, y el secretario, y era el presidente municipal, y los cabos a cargo de la seguridad pública, y todo lo demás era a cargo de organismos ciudadanos. Las juntas patrióticas, las juntas de mejoras materiales. Entonces, Enrique González Martínez, hay que decirlo, él llega después de la presencia, ahorita lo decía, de Antonio Echavarría. Hasta ahí le vamos a dejar, doctor Avilés, para hacer una pausa y regresamos.